Gracias al Señor. De nuevo, seguimos con este panorama de todas las escrituras de Génesis. Estamos analizando y reflexionando todo lo que el Señor dice, pero pues estamos haciéndolo de forma devocional. Seguimos entonces con Job. Vamos a Job, capítulo 2, versículo 10. La Biblia dice, Job capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La pregunta es entonces, que es una pregunta que tal vez ustedes no se han hecho, tal vez se harán, o tal vez ya se la hicieron en su mente. Tal vez la han escuchado a sus padres, tal vez la han pensado, la han reflexionado en algún momento. La pregunta es, ¿por qué sufren algunos y prosperan otros? ¿Por qué a algunos les va muy bien, como que prosperan en sus vidas, y a otros les va muy mal, ¿no? La vida, digamos, se compone de experiencias buenas, de experiencias malas, y ambas cosas nos toca vivir. Pero en algunos momentos las experiencias pueden ser más malas en algunos casos, o mejores en otros casos. Por ejemplo, una familia puede tener hijos con unos quebrantos de salud muy fuertes, donde tienen que estar asistiéndolos, donde tienen que estar cuidándolos. Como otra puede tener otra familia con hijos sin quebrantos de salud, hijos muy fuertes, hijos saludables. A veces pasa esas circunstancias, jóvenes. Esa es la realidad, si me hago entender. Eso pasa. Algunas personas pueden tener un buen trabajo, otras personas pueden estar sin trabajo y su vida económica más complicada, ¿sí? Entonces, así pasan las cosas. Unos les va bien, otros no tan bien. A otros, digamos, las cosas les salen bien económicamente en los negocios. Hay otros que les va muy mal en los negocios. Hay personas que emprenden negocios, que tratan de hacer las cosas bien, pero les va mal. Y experimentan una cantidad de contratiempos en estos negocios. Experimentan muchos contratiempos, ¿no? Nuestra respuesta a las experiencias, buenas y malas, debe ser constante. Job era un hombre íntegro, dependiendo de la experiencia. Es decir, podemos tener, y así va a ser, experiencias buenas y experiencias malas. Pero el hombre temeroso de Dios sabe responder a ese tipo de experiencias, sea buena o sea mala. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? O sea, como insensata, hablando de su esposa. ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entendía, tenía las cosas claras Job, sabía que habían buenos momentos y malos momentos, pero que esa es parte de la vida, pero es insensatez pensar que eso lo recibiremos bien. Y eso es lo que la esposa trataba de decirle, ¿no? Pero pues estás muy mal. Pero pues eso es insensatez, pensar que siempre vamos a estar bien. Eso no pasa. Hay momentos bien, hay momentos mal. Entonces, Job era un hombre íntegro, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal y tuvo buenos tiempos. Y los buenos tiempos, el hombre hizo lo que tenía que hacer. Hacía sacrificios de ofrenda por sus hijos, por el pecado que ellos pudiesen tener.
Es decir, en sus buenos tiempos, Job se mantenía fiel. Cuando vienen los malos tiempos, Job se mantiene fiel. En buenos tiempos fiel, en malos tiempos fiel. Job asumía la situación en cualquiera de los dos tiempos. En tiempos de calamidad, Job bendice al Señor en medio de sus pérdidas. En medio de la situación difícil, Job se mantenía firme. Volvemos entonces a nuestro texto. Y le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Como una insensata. ¿Qué había hablado? Había reprochado a Job porque no maldecía a Dios, porque no se quejaba, porque me duele esta situación, porque no la estoy viviendo, porque esta situación que estoy viviendo, porque no simplemente te quejas y ya, y te lamentas y te mueres porque lo que estás viviendo es muy duro. Eso es insensatez. Las personas que cuando vienen momentos difíciles se van en contra de Dios, entran en depresión, en autolamentación, en sufrimientos, en angustias, entran en todo ese proceso. Todas esas personas cuando están en esa situación, pues lloran, se autolamentan, se entristecen, les duele el corazón. Pues doler el corazón está bien, pero renegando contra Dios es el punto, ¿no? Como maldiciendo a Dios, como no queriendo las circunstancias, como no aceptando la realidad, cuando la realidad es que en cualquier momento podemos sufrir y recibir cosas difíciles, ¿no? Por eso es que Job hace la pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios bien, el bien y el mal no lo recibiremos? Es decir, que uno sea un cristiano como Job, que era un buen hombre, no quiere decir que solo estemos llamados a bienestar y prosperidad. Eso no es verdad, ¿sí me van a entender? No quiere decir que solo estemos llamados a la vida cómoda. No quiere decir que nosotros nunca nos va a pasar nada. No quiere decir que vamos a estar siempre de la mejor manera y que nunca nos va a pasar. Eso no es verdad. Nosotros nos vamos a enfermar. Los cristianos vamos a sufrir. Y entre más usted tema a la muerte, es actuar como una forma fatua, o sea, de forma ilógica. Si usted piensa que su vida siempre va a ser una vida cómoda y que nunca va a experimentar sufrimiento, y si usted le llega el sufrimiento, entra en crisis, pues eso no es tener un reconocimiento pues, de quién es Dios. Usted entra en esas crisis, en medio de los sufrimientos, y como le decía la esposa de Job, pues maldiga a Dios y ya, porque usted ya está es en la peor condición. Claro, aún siendo cristianos, aún siendo seguidores del Señor, vamos a experimentar sufrimiento en algún momento. Vamos a experimentar enfermedad en algún momento. Algunos mártires de nuestra historia murieron de una manera difícil, padecieron enfermedades de años y finalmente pues murieron, y algunos muy jóvenes. Personas que uno dice, pero qué personas tan piadosas, de verdad esforzadas, con un testimonio increíble, sufrieron enfermedad, sufrieron pérdida de hijos, sufrieron pérdidas de familia, haciendo lo correcto. William Carey, el primer misionero de las misiones modernas, el padre de las misiones modernas, cuando fue a la India, en contra de todo pronóstico y la crítica de todos sus amigos, aún los de la iglesia, fue a la India y pasaban los años y no se veían resultados de conversión. Pero lo que sí pasó es que uno de sus hijos, el hijo menor, tuvo una enfermedad y finalmente murió. Y a consecuencia de eso, su esposa entró en una crisis mental y él estuvo con ella hasta que su esposa murió. ¿Un hombre de Dios? Sí. ¿Un hombre que la historia lo reconoce? Sí, como el padre de las misiones modernas. Un hombre que afectó a la India hasta tal punto que aún los propios, aún ellos de la India, lo reconocen que fue un hombre que vino a traer libertad, un misionero que vino y les ayudó socialmente, o sea, alguien que impactó el mundo. Pero
sufrió. Si Job ya sufrió, William Carr, perdón, si William Carr sufrió en esos términos y en esas circunstancias, pues cualquiera de nosotros puede pasar. El sufrimiento, las circunstancias adversas, no son algo privado de algunos, es algo que nos puede suceder a todos. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. No se autolamentó, no buscó entonces rechazar a Dios y rechazar las circunstancias, sino que confiaba en que Dios es. Jóvenes, niños, este es el cristianismo real. El cristianismo real tiene sufrimiento. El cristianismo real tiene situaciones adversas. Pero lo que hace el cristianismo real es mantenernos en la fe a pesar de ellas. No es que no tengamos, las tenemos, pero nos mantenemos en la fe. Eso es el cristianismo real. Cuando uno tiene un cristianismo líquido o revuelto con agua, por decirlo de alguna manera, uno piensa que ser cristiano es que nunca le va a pasar nada. Y uno piensa que ser cristiano es vivir como de una forma próspera todo el tiempo y de bienestar y de no enfermedad. Pero esa no es la realidad. La realidad es que estamos acá. La realidad es que el corazón se aviva y se fortalece de la mano del Señor. La realidad es que en Cristo Jesús podemos enfrentar las circunstancias y las adversidades. Y la realidad es que recibiremos de Dios el bien, como dice Job, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Tendremos buenos y malos momentos, como dice Eclesiastés. En el día del bien, bien, disfruta. Pero en el día del mal, considera, piensa. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Oremos al Señor. Padre, gracias por la bendición, Señor, que nos das. La gracia, la providencia, Señor. Nos fortaleces, Padre Santo. Nos guías en todo tiempo. Nos das entendimiento. Padre, ayúdanos. Guíanos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.